Esta que ves aquí es la tablet más barata del mundo y que trae de todo, desde una excelente pantalla, teclado inalámbrico por Bluetooth, hasta incluso un mouse y viene todo incluido. Sí, te presento la Cubo Tab 70. Justamente aquí tenemos esta tablet, vamos a desempaquetarla, pero muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármela y a ti siempre por llegar en este canal. ¿Qué esperas para suscribirte? Vamos a conocerla. Tenemos 6 GB de RAM más 10, siendo virtual llega hasta 16 con 128 de almacenamiento interno. Con Dual Nano SIM más expansión de micro SD, es decir, puedes ponerle una micro SD o una SIM. Vamos desempaquetándola. Miren esto. Por el precio que estamos pagando por esta tablet, Cubo está tirando la casa por la ventana. Esta es demasiado barata que incluye un case para proteger nuestra tablet. Se siente bastante premium, ¿sí? Por acá lo dejo. Y trae su teclado totalmente incluido gratis. Y es por Bluetooth. Incluso se puede cargar mediante cable USB tipo C. Puedes conectársela a cualquier dispositivo. Tenemos por acá su pinchito para sacar su bandeja SIM. Sí, este pinchito vamos a utilizarlo más adelante. Aquí tenemos sus manuales de información, su respectivo cargador que es de tan solo 10 watts. Sí, por aquí sí se va a tardar un poco en cargar esa batería de 8200 miliamperios, su cable USB tipo C y su respectivo mouse que viene totalmente gratis y se siente no premium, se siente así básico, que si lo tiras tal vez se puede estropear. Viene también para ponerle baterías triple A, no es recargable. Sin embargo, el teclado sí es recargable, te lo voy a enseñar ahora para que veas. Tiene todos los accesos en teclado, dice Android, Windows y iOS, o sea que va a ser funcional en cualquier dispositivo móvil. Justamente ahí se está cargando. Tenemos la opción de apagarlo o encenderlo. También la iluminación de Bluetooth y el bloqueo de la mayúscula. Sí, así es justamente el teclado. Se ve muy lindo. Acá tenemos nuestra tablet. Qué gran módulo de cámara, pero se ve muy bonito. Acá están unas de sus características principales, incluyendo también la parte trasera es totalmente de plástico con un modo de cámara que se ve muy bonito. Por acá dice que tiene cuádruple altavoz, sin embargo no, solamente tiene dos. Por acá nos encontramos con su entrada USB tipo C y su jack para audífonos. Lo que sí se ve es que es bastante delgada, bastante premium por ahí, se agradece un montón. Y por acá tenemos su botón power y subir y bajar volumen. Mientras que lo encendemos vamos conociendo su bandeja SIM. Es libre de fábrica con expansión de micro SD, una sin nada más, sin nada mal por ahí. Aquí vamos conociendo que también su carcasa es de plástico. Cuando se la extraigas, por favor, hay que hacerlo cuidadosamente, no sea que la quiebres. Sí se ve bastante premium, se siente. También vamos conociendo por acá su pantalla, es de 10.95 pulgadas, resolución HD Plus a 60 hercios de tasa de refresco. Sí, tenemos también una buena interpretación de color por ahí. Está bastante bien para ver por lo menos una película en resolución en YouTube que llega hasta a 1080 Full HD. Sí, por acá vamos viendo que la pantalla se ve perfectamente. Los marcos, tanto como arriba, abajo, en los laterales, se ve un poco grande, con un sensor ahí a la par de la cámara selfie, que es el sensor para, como por ejemplo, la iluminación lo haga de manera automáticamente. No tiene sensor de proximidad, que más adelante lo vamos a ver. Por ahí se ve muy bien esta pantalla. Vamos conociendo más a profundidad nuestra tablet, incluyendo su teclado, que me encanta porque es recargable, gente. Se siente bastante bien al tacto, las teclas se ven bastante bonitas, con varios apartados de poder utilizarlo con un dispositivo móvil, no siendo esta tablet, o Mac, incluyendo también Windows. Debo decir que el mouse lleva sus baterías, que hay que comprarlas por aparte, es triple A. Se siente, no se siente premium, sí se siente básico.
ambos, o sea, el teclado y el mouse se siente bastante básicos. Tenemos también la función de probar el teclado y se siente bastante cómodo en cuanto a las teclas. Tenemos accesos directos, aquí te voy a enseñar un poco. Observa, por favor, el bloqueo de mayúscula funciona bien. También tenemos aquí accesos al inicio, te voy a enseñar por acá, justamente aquí está el botón de inicio, ¿ves? Sí funciona bastante bien. También para buscador, también para incluso poner alguna canción, adelantar o atrasar alguna canción, subir y bajar volumen o incluso bloquear la pantalla. Funciona perfectamente el teclado, gente. Ahí bloqueé prácticamente la tablet. Ahora va a reconocer mi rostro de manera excelente porque sí tiene desbloqueo facial. No tiene desbloqueo mediante huella digital. Por su rango de precio está bien para que integre el desbloqueo mediante la Face ID. Así es como luce su cortina, apartados que están bien por su rango de precio, por todo lo que trae, gente. Me encanta eso. También tenemos aquí el procesador, que esto es lo que vienen a ver todos. Vamos conociendo que es un Tiger T616. Para que te des una idea que va a correr Call of Duty. Yo estaba jugando anteriormente y me sorprendió, porque tiene sensor giroscopio, gente, aunque no lo crea. Francia, pero se puede jugar. Sí, pero con gráficos bajos, tanto como FPS y gráficos, porque recuerda que es de 60 hercios la pantalla. Sí, gente, entonces hay que jugar de manera, bueno, no es que de manera, sino que más adelante vamos a hacerle el test de rendimiento para ver cómo se comporta en tiempo real. Aquí te estoy demostrando los gráficos, justamente así he jugado y la verdad sí me sorprendió bastante. Pero mira cómo pulsé el botón de home. Ahora vamos con el PUBG Mobile. Aquí sí va a funcionar perfectamente el mouse, ya que algunos videojuegos no tiene esa compatibilidad. Aquí todo lo voy a hacer a través del mouse. La sensibilidad está bien, gente. Tenemos aquí gráficos ultra y en tasa de cuadro por segundo, bueno, tasa de cuadro por segundo ultra y calidad fluida. Vamos a ver ahora un poco de sus características. Prácticamente puedes comprarla como para de segundo uso o para como por ejemplo para tu mamá, tu papá o el hijo incluso que va al colegio. Aquí están conectados mediante Bluetooth los dos accesorios como el teclado y el mouse. Podemos transmitir esta pantalla también mediante una Smart TV, tiene Chromebook, también tiene Quick Share para compartir archivos. Perfecto. También tiene doble aplicación para tener doble Facebook, doble Instagram. Tenemos notificaciones mediante el flash LED que está en la parte trasera. Observa, por favor, y funciona perfectamente. Batería, por supuesto, tenemos gran batería de 8200 miliamperios con carga. No es rápida, ojo, es de 10 watts. Se va a tardar alrededor de 2 horas y media en cargarse porque es bastante la batería. 128 almacenamiento interno con expansión de micro SD con 6 GB de RAM fijas más 10 siendo esta virtual. Llega hasta 16. Tenemos doble altavoz, gente. No se confíen que tiene cuádruple. Pero suena bastante bien. Te voy demostrando nuevamente si es que lo quieres ver. Algo que me gustó es que tiene subtitulado instantáneo y funciona bien. Vamos a darle entendido por acá. Justamente aquí están los altavoces. Figura que tiene doble por acá y el doble en la otra parte, pero no. Solamente tiene un altavoz en cada extremo con su entrada de jack 3.5 para conectarle tus audífonos favoritos. ¿Qué te parece si vamos con una prueba de sonido a continuación? Considero que la potencia en sonido está bien, gente. Ahora conozcamos su pantalla. Te recuerdo que es HD Plus de 10.95 pulgadas a 60 hercios. Tenemos tema oscuro, tamaño y texto de la pantalla cuando se la regales a tu mamá, tu papá, tu abuela. Te digo que no le des por acá, ¿sí? Por favor, no actives esta opción en la mejora de visualización de video. Se ve horrible, se ve
feo, gente. Por favor, por vida tuya, no lo actives. También tenemos luz de respiración, ahorro de energía, de retroiluminación, status bar. Tenemos también, como por ejemplo, esto que te voy a demostrar, controles inteligentes. ¿Por qué funciona esta opción de levantar la tablet para revisarla? Porque físicamente tiene un sensor giroscopio, sí, y funciona excelente. ¿En qué gama se queda esta tablet? Te cuento, es una gama, sí, es una gama baja. No llega a gama media, por favor. Creo que sí lo entiendes, ¿verdad? Aquí tenemos el desbloqueo mediante la cámara selfie, funciona rápidamente, incluso desbloquea rápidamente. Bloqueo la pantalla mediante teclado y miren, wow, instantáneo. No tiene sensor de desbloqueo mediante el dedo, no lo tiene. Pero sí tenemos para ponerle pues un bloqueo alfanumérico. También tenemos agregar dos usuarios al mismo tiempo, es decir, doble espacio. Tenemos también un sistema actualizado con Android 14. Por ser una tablet de gama baja, creo que no llegaría a Android 15, gente. No llegaría. Parches de seguridad probablemente sí. Tenemos también la gestión de poder utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo porque tiene 6 GB de RAM. Para ejecutarlas, trabajar con ellas, así poder tener ese uso del teclado y a su vez su mouse. No tiene sensor de proximidad físicamente. Ahora conozcamos sus cámaras. Trae un gran módulo, aunque se ve muy hermoso, pero aloja un sensor de 16 megapíxeles con autoenfoque, un segundo sensor de 2 megapíxeles para modo macro o retrato, un flash LED. También tenemos cámara selfie de tan solo 8 megapíxeles. Justamente ese sensor que ves ahí es para la retroalimentación de imagen, es decir, sensor de iluminación. Ahora conozcamos sus cámaras para ver qué es lo que nos trae. En su software encontramos modo vertical, que es para fotos en modo retrato con el fondo borroso. En modo manual tenemos como por ejemplo modificar el intervalo ISO o balance en blancos. Modo automático vamos a tomar fotos con HDR y sin el HDR automático. En modo video grabación tenemos a 1080 a 30 frames por segundo en cámara principal trasera. En cámara selfie nomás llega a grabar hasta en 720p HD. Por ahí se queda cortito. En más tenemos imagen de audio, vista nocturna, lapso de tiempo, modo macro, panorámico y código QR, gente. Aquí en modo vertical podemos modificar como queremos el difuminado, si demasiado o poco. Incluso tenemos embellecedor de imagen. Recuerda, no es una tablet de gama media ni tampoco alta, es una gama baja. Así que vamos a tener estos resultados. ¿Qué te parece? Si vamos con una prueba de fotografía a continuación. Y esta es la primera. Nos vamos a poner serios, vamos a analizar sus fotografías. Tan solo 16 megapíxeles, estos son los resultados. Fotos modo normal. Imagínate que se la regalaste a tu mamá, a tu papá, a tus abuelos, a tu hijo y le dices, oye, envíame una imagen de lo que sea, incluso cuando esté en una fiesta o celebrando mal de algo. Y estos son los resultados, gente. No es falso, es verdadero. Tan solo 16 megapíxeles se defendió muy bien. Estamos observando que sí tiene buenos colores, incluso un autoenfoque muy bueno por ahí en esta planta. Me acerqué un poco más para determinar si lo hacía bien y sí tenemos buenos resultados. De igual forma, en el cielo se ve muy bien, un buen color. Esta imagen prácticamente la puedo enviar en nuestras redes sociales. Estas son fotos modo retrato. Se ven bien de lejos, pero a la hora de acercarlo, pierde detalle en cuanto a recorte. Creo que aquí le hizo falta y mucho, pero no puedo pedir más. Recuerden, es una tablet de gama baja. Aquí tenemos otra fotografía normal, se ve bien, pero a la hora de hacerle un acercamiento notamos que sí le hizo falta el recorte en el cabello. En cámara selfie, tan solo 8 megapíxeles se defendió. Dato curioso, fotos modo normal, tanto como en cámara trasera y la selfie son destacables, muy bien hechas, con un buen color, gente. Ahora, cuando hice también una fotografía modo retrato, también mi cabello no hubo ese recorte como yo quería. Creo que en modo recorte, en modo retrato, nos está haciendo mucha falta. Pero recuerda, por favor, recuerda, es una tablet de gama baja. Hizo su mejor esfuerzo. Ahora, en grabación de video, cámara selfie tan solo es
en HD a 720p y se defiende mucho. Estoy aquí con correcta iluminación. Aquí tengo la caca. Imagínate que digas, mamá, papá, abuela o abuelo o hijo, ¿en dónde andas? Por favor, muéstrame. Él prácticamente va a tomar la tablet, empieza a grabar un video con cámara selfie y estos son los resultados. Está bien, gente. Tanto a contraluz, la luz a mi favor, se ha comportado muy bien. Con resolución 720p creo que se agradece un montón. Aquí estaba viendo que mis anteojos no están bien los sujetadores. Ahora, con la cámara trasera, su grabación aquí sí ha de un salto. Es a 1080 30 frames por segundo, un buen autoenfoque. Me parece bastante bien. Que incluso no sale tan movido el video, ¿sí? Me parece muy bien. Entonces, gente, ¿te la comprarías? Por este rango de precio, justamente en la parte de arriba te lo dejo. Dímelas en los comentarios. Creo que sí valdría la pena, gente, para una tablet de primer uso. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármela y a ti siempre por llegar en este canal. Nos vamos viendo. Hasta la próxima. Adiós. Suscríbete.